Nos encontramos en una edición más del canal YouTube de Médica la Revista. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Óscar Gayoso Cervantes, quien es especialista en neumología y a la vez past president de la Sociedad Peruana de Neumología, con quien en esta oportunidad vamos a tratar el tema de exacerbación aguda de la EPOC y su manejo clínico en emergencias. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de poder estar dando una entrevista acerca de este importante tema para el canal YouTube de Médica la Revista. A su disposición, señorita. ¿En qué consiste la exacerbación aguda de la EPOC? Es una buena pregunta. No hay un marcador clínico, tampoco hay un marcador radiográfico. La exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo dice, es uno tiene que tener enfermedad obstructiva de la vía aérea, EPOC, y sobre esa enfermedad pulmonar obstructiva de la vía aérea uno hace un incremento del basal de los síntomas, es decir, uno puede tener un incremento de la tos, puede tener un incremento de la flema, puede tener cambio en el color de la flema de blanco a amarillento, a verdoso, un color purulento, puede hacer fiebre y eso en ausencia de hallazgos radiográficos, en ausencia de evidencia de neumonía, de embolia pulmonar, de insuficiencia cardíaca, es lo que nosotros conocemos como exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si nosotros quisiéramos hacer un paralelo con las personas que no tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nosotros podríamos simplificar la explicación diciendo es una bronquitis aguda en un paciente muy enfermo. Sin embargo, hay una diferencia entre tener bronquitis aguda y EPOC. Exacto, si yo tengo una bronquitis aguda y no tengo ninguna patología pulmonar, prácticamente el problema es intrascendente. Puedo no necesitar antibióticos en la mayoría de las veces, puedo tener un poco de síntomas, tos, un poco de fiebre y el cuadro se me va a autolimitar y además de eso el paciente puede tener un discreto deterioro de la función pulmonar, pero que no es significativo a lo largo del tiempo. Si yo tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuanto más severa sea mi enfermedad obstructiva crónica, mayor va a ser la repercusión sobre mi estado de salud que va a tener esta exacerbación aguda. Por ejemplo, si nosotros vemos los pacientes que se hospitalizan por una exacerbación aguda, eso significa que ya son exacerbaciones severas. En una exacerbación severa va a tener 24% de mortalidad. Eso significa 1 de cada 4 de estos pacientes que se necesitan hospitalizar mueren. Y si nosotros hacemos un seguimiento al año de esos pacientes, 40% de esos pacientes no nos van a acompañar. Entonces la exacerbación aguda de la EPOC es un evento muy importante, es un evento que da un deterioro bastante fuerte sobre la salud del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si nosotros ahora discriminamos los pacientes que tienen EPOC y que no hacen exacerbaciones agudas o que hacen muy pocas exacerbaciones agudas, una al año, aquellos que hacen 2 a 3 o aquellos que tienen 4, 5 o más exacerbaciones, cuanto mayor es el número de exacerbaciones, la calidad de vida del paciente se va deteriorando. La mortalidad, la sobrevida del paciente va siendo cada vez menor y el costo, el número de hospitalizaciones y las complicaciones asociadas que pueden haber, llámese embolia pulmonar, llámese insuficiencia cardíaca, llámese neumotórax, se va incrementando en estos pacientes en la misma medida que van teniendo mayor número de exacerbaciones. Y el número de exacerbaciones se va incrementando también en la medida en que el paciente va teniendo un deterioro de la función pulmonar. Existe un valor que se llama el volumen expiratorio forzado al primer segundo, que es el mejor parámetro para que nosotros podamos tener una idea clara de cuán y tan deteriorado está el paciente. No es el único, es uno de los buenos parámetros que tenemos. Y este parámetro, cuando está muy disminuido, cuando tenemos bajo el BF1, cuando lo tenemos por debajo del 50% o mucho peor si es que lo tenemos por debajo del 30% de nuestra predicción, esos pacientes van a tener exacerbaciones importantes en número y en severidad.